Sandra Planker, la organización de este evento, que vamos a poder profundizar acerca del documento Dignidad Infinita, esta expresión que usó San Juan Pablo II en el marco de un encuentro con personas que tienen discapacidad, pero que justamente quiere poner de manifiesto la dignidad de toda persona en cualquier circunstancia, no dependiendo de las consecuencias ni dependiendo de las causas que tiene una persona respecto a una discapacidad o a otro tipo de problemáticas, sino que toda persona, desde su concepción hasta la muerte natural, tiene una dignidad intrínseca. Y esto se relaciona justamente con un evento muy importante que es la Declaración de eh, los Derechos del Hombre que está en la Carta de la ONU, ¿no? De las Naciones Unidas, que Juan Pablo II dijo que había sido el gran aporte del siglo XX, ¿no? Eh, pero nos permite esto profundizar, porque justamente en el siglo XXI, ¿qué entendemos por dignidad, ¿no? ¿Qué significa dignidad? Ya que hay diversas corrientes que parecen, sí, restringir la dignidad. Por lo tanto, es muy importante poder profundizar en este documento y que también nos lleva al Pacto Educativo Global, ¿no? El primer principio del Pacto Educativo Global tiene a la persona, ¿no? Como centro. Y esto nos permite dialogar también con los que tienen fe, pero también con los que no tienen fe, ¿no? Nos permite hablar acerca del sentido de la economía, del derecho, de la ingeniería, acerca de la persona, que es para lo cual todo debe ser, para que verdaderamente sea una cultura humana. No vivimos para las cosas, sino que las cosas son para nosotros, ¿no? Son para todos. Por eso les agradezco la participación y que podamos ser justamente fermento de esta buena noticia, ¿no? Porque tratándonos como personas, como seres que tenemos integridad, que tenemos libertad, capacidad de reflexionar, de pensar, nosotros hacemos una cultura más humana. En la medida que nos cosificamos, la cultura se hace más inhumana, experimentamos un agobio, una tristeza muy grande. En la medida en que nos reconocemos como seres humanos, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos por Cristo, llamados a la eternidad, a la casa del Padre, crece nuestra cultura humana. No quiero ahondar más, agradezco a los expositores que nos van a acompañar y que tengamos una buena tarde. Muchísimas gracias, Padre Gustavo Boquén. Ahora entonces vamos a dar inicio a las presentaciones. También agradecemos, bueno, principalmente la presencia de cada uno de ustedes que respondieron rápidamente a la convocatoria de este ciclo de formación, que desde ya anunciamos que justamente que sea un ciclo es porque tendremos después otras dos instancias, otra que se dirigirá especialmente a la educación de los distintos niveles y otro después también, como decía ahora el padre Gustavo, a la política, a la economía y a la sociedad en general. Así que ya después tendrán noticias de cuáles serán aquellos referentes a los cuales nosotros les pediremos que nos ayuden a señalar cuáles son las implicancias de este documento en cuestiones concretas, específicas, para que no quede solamente en una declamación discursiva, sino que sea realmente de una tarea de orden práctico y concreto y propositivo. Para iniciar entonces la presentación del día de hoy, le vamos a pedir a Monseñor Alberto Bochatey que inicie su presentación. Monseñor Alberto Bochatey, ustedes ya seguramente lo conocen. Él es obispo auxiliar de La Plata, es secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Desde hoy también es administrador apostólico de la Arquidiócesis de La Plata, es máster en bioética por la Pontificia Universidad Católica de Roma, licenciado en teología moral, especialidad en bioética por la Pontificia Universidad Lateranense, vicecanciller de la Universidad Católica de La Plata, fue miembro ordinario
seminario de la Pontificia Academia para la Vida, miembro también así es de diversas academias de ética, de medicina y de ciencias médicas. Podría dar un extenso currículum de Monseñor Alberto Bochatey. Se ha desempeñado como docente de teología moral y de bioética, perdón, desde el año 1989 hasta la fecha, tanto en universidades argentinas como en extranjeras. Ha sido director del Instituto de Bioética de nuestra universidad. Es autor y coautor de numerosos artículos y varios libros de bioética, pero sobre todo lo que más nos enorgullece es el presidente de nuestro Instituto para el Matrimonio y la Familia. Así que agradecemos especialmente en el día de hoy contar con la presencia de Monseñor Alberto Bochatey. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Padre Gustavo, como siempre, acompañándonos y alentándonos en la tarea, así que muchísimas gracias. Y bueno, un placer encontrarnos, aunque sea así virtualmente, pero tantas caras conocidas y otras no tanto, pero bueno, mi idea o lo que me pidieron es que haga una presentación un poco general, algunas ideas más generales del documento, después se va a ir a tareas más concretas. Como ustedes saben, esta es una declaración que se llama Dignitas Infinita y que tiene como subtítulo algo que le puso el Papa Francisco, más allá de toda circunstancia. A mí me gusta un poco jugar con la imagen de que esta es una declaración que tiene nombre y apellido. El nombre es Dignitas Infinita, el apellido es más allá de toda circunstancia. Es como una identidad. Como bien decía el padre Gustavo, esa fue una expresión, la Dignitas Infinita, que usó San Juan Pablo II en un encuentro con personas con discapacidad, que entre paréntesis, ya el nombre algunos lo cuestionaron, cómo podía ser algo infinito en la persona humana que es finita, ¿no? Y bueno, es un poco como la gracia de Dios, ¿no? La gracia del Espíritu Santo no solo es infinita, sino que es eterna, nos supera ampliamente, pero no va en relación a mi finitud, sino que va en relación a lo que es la gracia, el don de Dios. Y acá justamente la dignidad nuestra es relacionada con el Creador, con Dios, ¿no? Y decía, después Francisco le agrega esta especie de apellido o de segunda parte del leitmotiv, de estribillo que tiene todo el documento. Entonces se repiten varias veces, más allá de toda circunstancia. Lo que hace no que uno acepta cualquier cosa, sino que acepta a la persona, al ser humano, más allá de sus circunstancias. Tiene algo que le es ontológico, que le es interior, como vamos a ver. Y esta es una de las cosas más, para mí, más importantes de esta declaración, que después de varios años, casi diríamos 15 años, o 20 que en el ámbito del magisterio de la Iglesia y de la bioética personalista había como desaparecido el concepto de ontológico y sin llegar a un relativismo teníamos algunas visiones diferentes. Bueno, este documento retoma a pleno, con toda la fuerza, a tutti plen, como se decía en un tiempo, ¿no es cierto?, todo el magisterio tradicional sobre la ontología, sobre la raíz, ¿no?, del ser humano ontológicamente fundado. Y esto no es una casualidad, porque es muy raro la introducción de este documento. En general, los documentos del Magisterio de la Iglesia no se detienen a contarte cómo se produjeron. Es más, a veces ni sabés quién los escribió. Este no nos cuentan todo, que habían empezado, que lo cerraron, que volvieron a hacer, que no les gustó, que tacharon el esquema general, hicieron otro esquema nuevo, ya sin colaboradores externos, sino con toda gente del dicasterio de la fe, y que se presentó a tal fecha al Papa, se volvió a hacer. Nos cuenta todo con detalle, como para decirnos, es un trabajo de varios años y que ha ido evolucionando del esquema primero a lo que ha quedado ahora, que es muy interesante porque en esta evolución del esquema, del proyecto, vamos a ver ahora hacia el final cómo el Papa agrega y relaciona al tema ontológico de la dignidad humana los grandes problemas como la pobreza, la migración, etcétera. Ahora vamos a hablar de eso, que siempre estaban relacionados en el magisterio de la Iglesia a temas sociales, a los temas de doctrina social, y que parecía obvio que, qué sé yo, el secuestro, la trata, va contra la dignidad humana,
pero no se hacía tanto hincapié sobre que lo grave es que justamente ataca la dignidad humana, sino que se hacía hincapié sobre el hecho social, comercial, el secuestro, la extorsión, la mala vida, etc. Acá hay como un enriquecimiento, diríamos así, de los temas que nos va a tocar estudiar como ética, como familia, como bioética, con otros, con hechos que parecían periféricos perdón, periféricos o circundantes. El Papa entonces ordena esta publicación en marzo de este año y surgimos con todo este trabajo. El Papa ya en Fratelli Tutti, el Papa Francisco, había querido subrayar de forma particular y con insistencia que la dignidad existe, como le decíamos, más allá de toda circunstancia, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral. Fíjense que cuando nosotros, y lo vamos a ver, hacemos la definición de persona, de ser humano, estamos hablando de algo que le es constitutivo. Como decíamos siempre, un ser en acto con capacidades en potencia, que se base esa vieja fórmula que aprendimos del querido y recordado cardenal Sgrecia sobre el tema de la persona. En definitiva, podemos afirmar que estamos delante de un documento que debido a la seriedad y centralidad de la cuestión de la dignidad en el pensamiento cristiano, necesitó un considerable proceso que nosotros lo veíamos. Perdón que se me fue la pantalla, acá estamos. Y una aclaración más que podemos decir es que nosotros estábamos acostumbrados a hablar de la dignidad de la persona humana y acá se habla de una dignidad así infinita como una dignidad humana. Y acá tenemos que subrayar dos cosas. No hay una contradicción, porque para nosotros en el magisterio, persona y ser humano sabemos positivamente que es sinónimo. Recordemos aquel pasaje famoso de San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, cómo podría ser humano, ser un ser humano sin ser persona, o cómo podría ser persona sin ser humano, ¿no es cierto? Entonces, dejando en claro esto, no nos quita ni agrega nada a la dinámica del magisterio de la Iglesia que hablemos de dignidad humana y no de dignidad de la persona humana, porque ¿de quién vamos a hablar si no de una persona humana? No hay alternativa. Esto lo digo porque también tuvo sus críticas de que parecía que perdíamos espacio, perdíamos el concepto de persona humana. Lejos de perderlo, yo creo que esto nos habilita al mayor diálogo con todo, porque como ustedes saben, hay muchas corrientes filosóficas y algunas ideologías que solo consideran persona al ser humano después de cierto grado del desarrollo, los 7 años, los 14, algunos, incluso si pierden el sentido, el conocimiento, no son considerados personas. Dicen, murió como persona, vive como biología, como biológica. Con esto se trata de buscar, acá sí podríamos usar sin asustarnos el lenguaje inclusivo, incluir a todos aquellos que están hablando de la dignidad humana, de la persona humana. Vale la pena insistirlo porque podemos seguir hablando, obviamente, de persona humana, ¿no es cierto? No hay un equívoco al hablar de dignidad humana porque estamos hablando de persona humana. Como también se dijo recién, creo que lo decía el padre Boquín, esta declaración hace referencia a la Declaración Universal sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Se ha querido aprovechar este 75 aniversario de este documento y la Iglesia lo toma y lo enriquece, porque obviamente no es un documento teológico, es un documento jurídico, diríamos así, de una dimensión internacional, pero podríamos de cierta manera ponerlo dentro del campo del derecho positivo, de aquellas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, ¿no es cierto? Y justamente es un paso importante con respecto a la dignidad inalienable de las personas. Acordémonos el contexto en que se hace, da unos poquitos años después de la Segunda Guerra Mundial, con las muertes que se habían producido de forma indigna, sobre todo con experimentos, con, con el tema de los judíos y demás. La dignidad entonces hace referencia a la persona como tal, al hombre en cuanto hombre,
más allá de cualquier apariencia exterior, cualquier etapa del desarrollo que haya alcanzado, embrión o sujeto muriente, prescindiendo de las capacidades que manifiesta, razonar, querer o decidir, de las condiciones físicas o psíquicas, sano, enfermo, hábil, dishábil, de las condiciones sociales, rico, pobre, de la pertenencia étnica, color de piel, diversas culturas. Todas estas son categorías que introduce y recuerda el mismo documento. La dignidad es humana prescindiendo de circunstancias, situaciones y características que nos hacen a todos diversos unos de otros. La dignidad radica en nuestro ser, que es lo que nos constituye en iguales. Fíjense que esta afirmación también es muy importante porque nos vuelve a poner sobre el tema que no se niega la diversidad. Somos diferentes en muchas cosas, pero somos iguales en otras. Y esa igualdad pasa por el tema de la dignidad, algo trascendente, algo con respecto al ser y no a los accidentes, no con lo exterior, sea biológico o sea mental, psicológico, lo que sea. Hay algo que nos da la igualdad, somos imagen y semejanza de Dios, ¿en qué? En la dignidad humana, justamente. Aquí llegamos entonces al punto fundacional de la declaración. Se habla de dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece, válida en todas las circunstancias. Fíjense que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque acá tenemos la clave de qué es dignidad en el magisterio de la Iglesia. La dignidad consiste en que hemos sido amados por Dios y que somos capaces de amar a Dios. Esto es algo que es ontológico, algo que es esencial en mí y que me da una dignidad propia, la humana. Ningún otro ser puede racionalmente, con la voluntad, con la inteligencia, con la sabiduría, con la razón, saber que Dios me ama y que yo puedo amarlo. Después podemos poner muchos ejemplos más de dónde radica la dignidad, pero esta es la definición básica, esencial del magisterio de la Iglesia. En varios pasajes se insiste en el concepto, como decíamos, ontológico, la dignidad como el principal, aún reconociendo una cuádruple distinción de esta dignidad ontológica. Eso también es muy importante porque pareciera que algunos dicen, no, ustedes lo hacen reduccionista, se quedan en lo ontológico y la dignidad también tiene otras dimensiones. El documento la reconoce totalmente y habla de la dignidad ontológica, moral, social y existencial en cualquier condición de la vida. Esta distinción nos ayuda a discernir con precisión los distintos niveles de la dignidad humana. Por ejemplo, al hablar de dignidad moral, se refiere al ejercicio de la libertad por parte del humano. Sabemos que muchas veces el mal uso de esa libertad atenta contra la propia conciencia y decimos que se comportan de un modo no digno de su naturaleza amada por Dios y llamada al amor del otro, ¿no? O sea, todo lo que no sea el amor, todo lo que vaya contra el principio de la libertad mal utilizada, es realmente algo que va contra la dignidad, aunque sea este nivel moral. Parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. Puede perderse la dignidad moral, pero no la dignidad ontológica, y es aquí que radica la fuerza para intentar que pueda arrepentirse y convertirse. En el número 8 de la declaración explica la dignidad social y la existencial. No me detengo porque creo que hablarán después de esto. Entonces, fíjense qué importante es esto, que pone esta dimensión moral también diferente a la ontológica, pero con una gran raíz de unión con la misma dignidad. La dignidad no es que tiene cuatro partes, es toda una, y todos estos elementos de abordaje nos ayudan a enriquecerla, a completarla, que no le falte ninguna de sus dimensiones. La dignidad no se adquiere o se pierde, aunque la dignidad es o no es. Es algo radical que yo tengo y que se justifica plenamente como como un dato originario que debemos reconocer a priori. La dignidad no nos la da ni atribuye nadie, ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acuérdense
todo lo que es después en temas de la Declaración de Derechos Humanos, que vendrá la evolución con la Declaración de Helsinki y con todas las posteriores, donde ha habido un gran trabajo evolutivo, muchas veces positivo, a veces no tanto, pero reconozcamos que es algo positivo. Pero ninguna de estas declaraciones me concede a mí la dignidad. Yo la poseo, nadie me la da ni me la puede quitar. Lo que hacen esas declaraciones es confirmar, afirmar, poner en derecho positivo algo que yo ya poseo. ¿Eh? Ojo con este señor, no se le puede hacer tal cosa porque tiene una dignidad que yo, Declaración de Derechos Humanos, no se la otorgo, sino que se la reconozco, ¿no? Y esto está muy bien tomado en esta declaración realmente. En la teología cristiana, de forma complementaria a la filosofía, refuerza la verdad de la razón con la fe, que nos revela que somos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que nos da la capacidad única de amar a Dios y ser amados por Él, como decíamos recién. Esta visión de la verdad ontológica de la dignidad humana prescinde por incompatible de todo relativismo, subjetividad, percepciones o ideologías, por populares que sean. Se confirma lo que siempre enseñó la Iglesia: la dignidad humana, la dignidad de la vida humana es ontológicamente fundada. Miren, una pequeña anécdota: hace 10 días, 15 días, acá en La Plata, se hizo una gran convocatoria de parte de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof y de su ministro de Educación, Sileone, a los docentes, más de 600, 700 docentes reunidos sobre el tema de educación sexual integral, la ESI, ¿no? Y con toda libertad el ministro dijo que había que terminar, que esto de la ESI no podía pasar por creencias religiosas, por pareceres, por lo que yo me identifico no me identifico, lo que yo siento no siento. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo? Exactamente lo que ellos enseñan en la ESI, que es como yo me percibo, como yo siento, no siento, pero como quería dar un palo a lo religioso. Y les cuento como anécdota también terrible que repartieron unas bolsitas con varios libritos para el aula, y en alguno de ellos directamente había un párrafo dedicado a los sacerdotes, los curas, ¿no? Son señores que te lavan el cerebro, y que están en contra, tremendo, nunca he visto así. Y después incluso fueron más adelante en otro texto diciendo, y hay un jerarca de la iglesia llamado Aguer, que es homófobo y que es un hombre terrible, terrible. Hicimos las protestas debidas, o imagínate que hubiéramos hecho algo de eso, no te digo con alguna feminista, con Freud, lo hubiéramos hecho de Freud, que nadie lo quiere ahora y nos hubieran pegado lo mismo. Y bueno, según Sileoni iban a retirar esos libros, que no sabía eso y demás, pero bueno. Volvamos a nuestro documento. Aquí aparece algo que es sorprendente, no porque sea nuevo, sino porque había habido una línea, más o menos de los que hacían este tipo de reflexiones sobre la vida y sobre la persona, de querer eliminar, que es la declaración o la definición clásica de persona de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Nos tenían prohibidos, sacábamos esa definición y nos pegaban en la mano. Bueno, acá el Papa Francisco retoma todo con una breve explicación, porque el documento no estaba referido a eso, pero con conceptos tradicionales y precisos. Incluso se detiene en el concepto de naturaleza, naturaleza racional, que ha sido tan cuestionada y negada en varias corrientes del pensamiento actual. Se propone la naturaleza como las condiciones propias del ser humano que hacen posible las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. O sea, esto que todos conocen, que lo habíamos aprendido todas las vidas, había desaparecido, no se podía nombrar más. Bueno, ahora, señores, está en primera plana de nuevo, ¿no es cierto? Y como raíz para poder seguir explicando el tema de la dignidad humana. El ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. Ven acá la raíz un poco remota, pero de la condena que hace el Papa sistemáticamente a la ideología de género, que la ha vuelto a hacer hace poco tiempo otra vez más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza existe y yo no me la percibo ni me la adapto, es como viene dada, ¿no? Aunque en ciertas circunstancias no pueda utilizar estas capacidades, la persona siempre subsiste como sustancia individual con toda su dignidad inalienable. Un niño no nacido, persona inconsciente o en agonía. Como les decía, todo esto lo hemos aprendido del recordado cardenal Grecha modernamente. Más allá de toda circunstancia,
Este estribillo que hemos ya comentado, repetitivo e insistente en toda la declaración, al decir del cardenal Fernández en la presentación de la declaración, es lo que tenemos que entender para poder hacer una buena hermenéutica de los contenidos del pensamiento del Papa Francisco. Por ejemplo, cuando él dice que la Iglesia es para todos, 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 a ese nombre todos también le corresponde un apellido, como hemos dicho del documento este, más allá de todas las circunstancias. Fíjense que esta expresión que retomó o empezó a utilizar más el Papa Francisco este verano, el año pasado, en el encuentro juvenil de Portugal, le trajo también muchas críticas, como todos, 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 y los pecadores y los desgraciados, bueno, sí, todos, más allá de las circunstancias, porque, perdonen que lo cito a San Agustín, pero sabe que si no, no me quedo contento, ya San Agustín en el siglo IV decía, amar al pecador, aborrecer el pecado. Y Cristo dijo que vino para los pecadores. Y resulta que la iglesia ahora dice, no, pecadores fuera. No, no, pecadores dentro, más allá de las circunstancias, con arrepentimiento, con búsqueda, con trabajo, lo que siempre se ha pedido. Pero la iglesia está para todos. Aquel que no lo quiera, que no quiera amar a Dios, que no quiera respetar sus leyes, bueno, se irá solito. Pero la iglesia está abierta y no echa a nadie, ¿no es cierto? La declaración no se queda en un plano teórico de filosofía y teología, como puede parecer por este hablar de ontología, sino que baja a la práctica para aplicar correcta y plenamente el concepto de dignidad humana a los problemas centrales de nuestra época. Y acá solo los enumero, los nombro, perdón, que son los agregados. Este es el aporte del Papa Francisco al tema de la dignidad humana. Repito, no porque lo descubre él, sino porque él como papa, con su magisterio, lo introduce. Si ustedes quieren hablar de dignidad humana, van a tener también que hablar de estos temas, como los pobres, guerra, migrantes, trata de personas, abusos sexuales, violencia contra las mujeres, aborto, maternidad subrogada, eutanasia y suicidio asistido, descarte de personas con discapacidad, teoría del género, cambio de sexo, violencia digital. Esos son todos los temas que introduce este documento que podríamos decir tradicionalmente, aunque hablábamos siempre de una bioética social, pero era más de temas sociales y no de esta identidad. Varios de estos temas bioéticos nos llaman a la cultura de la vida, como hemos predicado siempre, desde el inicio hasta el final natural como contraposición de la cultura del descarte. El Papa vuelve a usar esta fórmula desde el nacimiento, perdón, desde la concepción hasta la muerte natural, que siempre hemos usado, pero que parecía no se utilizaba más. La declaración nos moviliza para no adormentar la conciencia y poner especial atención a toda violación de la dignidad de la persona, incluso aquellas que pueden ser menos evidentes, más silenciosas, escondidas detrás de lenguajes ambiguos e ideologías, haciendo de cada violación de la dignidad humana sea un fracaso para el hombre y para la humanidad. Y creo que este es uno de los objetivos de la declaración. Es decir, miren, violar la dignidad humana es una muestra más del fracaso de la humanidad. No es un éxito, es como lo dice el Papa con las guerras, por ejemplo. Toda guerra es fracaso de por sí, porque es guerra, ¿no? Y acá también surge otra novedad de este documento, como ven hay varias novedades. Otra novedad, no obstante, que siempre hace referencia a lo clásico, a lo tradicional, que es contraponer a cultura de la vida, cultura del descarte. Nosotros por muchos años hablábamos cultura de la vida, cultura de la muerte, ¿no es cierto? Acá hay como refinar un paso intermedio. La cultura del descarte es como una cultura de la muerte. Estamos llevando a la muerte social, a la muerte de la dignidad de muchas personas, aunque sigan vivas biológicamente. ¿No es cierto? Eso es otra de las contrastar cultura de la vida con cultura del descarte. Ya en Fratelli Tutti 188 y en algún otro pasaje, el Papa había sugerido este tema. Acá lo introduce de todas maneras, ¿no? La cultura del descarte, como de cualquier ser humano, grupo de seres humanos, es darles muerte, es ampliar negativamente las víctimas de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte asume entonces una dimensión más grande y más grave. Voy terminando. La declaración aclara varias veces que no pretende ser exhaustiva, que redujo la primera parte y que varios temas han quedado afuera para no ser un texto tan extenso. Pero
yo me permito indicar uno, anotar uno, tal vez no como una crítica, sino que me sorprendió, aunque más no sale un pequeño parrafito directo se podría haber hecho, que es la ausencia del tema de inteligencia artificial y de sus implicaciones éticas sobre la dignidad humana, especialmente cuando los algoritmos pasan a ser determinantes por sobre la dignidad de la persona y del bien común. Omitir los desafíos de lo que llamamos la algorética nos pone en una situación análoga a la de hacer del mercado la única o principal variante, descuidando las inquietudes y los nuevos tipos de pobrezas. Me hace reflexionar mucho esto porque, sobre todo la Pontificia Academia para la Vida, en los últimos años se dedicó mucho a este tema. Ni se lo nombra. Lo máximo que podemos acercarnos, pero que no es inteligencia artificial, son los problemas de lo digital, ¿no es cierto? Que va más relacionado a los jóvenes que quedan con los TikTok, que quedan con toda esa cultura, e incluso hasta los suicidios que pueden llevar ese tipo de cultura. Bien, siguiendo con las analogías, la doctrina retoma una vez más la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia sobre el rol del Estado en relación a la dignidad humana. Cada persona individual, dice en el número 65, y al mismo tiempo cada comunidad humana tiene por tanto la tarea de la realización concreta y efectiva de la dignidad humana, mientras que corresponde a los estados no solo protegerla, sino también garantizar las condiciones necesarias para que florezca la promoción integral de la persona humana. Y acá podríamos decir que Milei se pondría muy nervioso porque hablamos del Estado y que tampoco nos da mucha tranquilidad a nosotros, porque si yo dependo de que el Estado me garantice mi dignidad, estoy frito. Yo la verdad que el Estado argentino no le confiaría mi dignidad. Pero lo que sí es bueno es que dentro del magisterio se diga, señor Estado, usted tiene la obligación no solo de protegerla, sino de garantizar condiciones necesarias para que florezca la promoción integral de la persona humana. No que usted la maneje, sino que pueda florecer, darle libertad a las personas para que puedan desarrollar lo que las hace dignas, las hace libres. La dignidad humana es la razón para reaccionar contra las violaciones a ella, usando como lenguaje de igualdad, de equidad, de paz, de acogida, de los deberes más allá de los derechos, del amor y los cuidados en las relaciones y en las reciprocidades. En él reconocernos pertenecientes a la comunidad humana. La declaración se convierte en una fuente riquísima de textos del magisterio de la Iglesia, Concilio Vaticano II, padres de la Iglesia, autores clásicos y de diferentes papas, obviamente, sobre todo Francisco, pero interesante, porque ustedes vieron que el Papa Francisco muchas veces es bastante autorreferente en los documentos sobre, hay una abundancia de citas propias. Acá cita a varios papas y también se cita a sí mismo, pero es lógico. Y con eso nos está reafirmando que esto tiene una continuidad magisterial. Retoma mucho el Concilio Vaticano II. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos en documentos citas explícitas del Concilio Vaticano II? Padres de la Iglesia, parecía que había quedado como algo viejo. Bueno, esto ayuda a conocer y comprender mejor el pensamiento y la visión que tiene el Papa Francisco sobre los temas fundamentales de nuestra fe y de la identidad cristiana. No podemos disociar o disgregar las enseñanzas del Papa, sino integrarlas y planificarlas a la luz de su magisterio y en especial de sus principales documentos como el presente. Termino con esto. Esto no es un documento aislado, algo más. Está dicho que fue muy elaborado y que el Papa participó mucho en esta redacción. Cuando por ahí en otros textos del Papa encontramos alguna tensión o algo, no podemos disociarla. Ah, acá dice A y acá dice B. No, acá dice A, B, C, D, todos los escenarios juntos y este documento es integrador de todas estas partes porque de lo que está hablando este documento no es de un tema social, un tema político, un tema de migración, está hablando de la dignidad de la persona, y esto es importante. Yo nunca me voy a olvidar cuando se publicó Familiares Consorcio, que era el año 98, no, ¿cuándo fue? Ay, se me está escapando ahora. Bueno, me acuerdo que presentábamos la encíclica. ¿Te acordás, Elmira, de Familiares Consorcio? ¿En qué año es bueno, no importa. Para mí 84, pero 84, exactamente. puedo Eh, equivocarme. sí, 84. y
Y entonces la estábamos presentando una vez y un sacerdote muy tradicional dice, la verdad es una encíclica maravillosa, tenemos que agradecerse al Papa, esto es fantástico, único, hasta el capítulo tal donde habla de los casos difíciles que ahí lo engañaron al Papa y ahí le hicieron escribir cualquier cosa. No, el documento es todo uno, el pensamiento de un Papa es todo uno y podrá haber facetas, podrá haber cosas diferentes, pero no podemos disociar, decir que acá se contradice con allá, sino que esto. Y este es un documento breve, no es tan largo, muy inclusivo y que el Papa ha querido darle como una especie de refundación a la moral, a la ética de la dignidad de la persona humana. Bueno, espero no haber sido muy largo y seguimos con la jornada. Bien, muchísimas gracias. Perdón, ahí vi 1981, Familiares Consorcio, pero Mr. Google me ayudó, así que bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Dejamos, hay alguna pregunta por allí, pero ya la vamos dejando para el final. Le pedimos ahora a la doctora Graciela Moya. La presento, la doctora Graciela Moya es médica especialista en genética médica, es magíster en biología molecular médica, es becaria del Kennedy Institute of Ethics de Georgetown University de Washington, es magíster en bioética, doctora en ciencias biomédicas, directora médica del Laboratorio de Genética Médica Genos, es profesora ordinaria del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, presidente del Comité de Ética de Investigación Científica también de esta universidad, miembro asesor del área Vida del CELAM y miembro correspondiente de la Pontificia Academia Provida. Graciela. Bueno, muchísimas Sí. gracias, Ale. Muchísimas gracias al padre Boquín y bueno, un gusto escucharlo como siempre al padre Bochatey. Y bueno, da un muy buen pie inicial para que yo pueda trabajar un poquito más el área que me propusieron, que es la de la educación médica. Voy a presentar, así que ya encontramos. Acá. Si se llega a ver bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi área es el de el impacto en la educación médica, ¿no? Que es un poco lo que hacemos todos los días en consultorio, en nuestro trabajo cotidiano, porque indiscutiblemente como trabajamos con personas, el concepto de dignidad que cada uno tenga incorporado va a de alguna manera direccionar la relación médico-paciente, ¿no? Y la forma en la que se comporta en cuanto a su relación con los pacientes, con sus colegas y la forma también en la que se enseña la medicina. Sí, estamos como completamente de acuerdo con el padre Alberto, que fue, no sé si se escucha bien, ¿ahí? Sí. Este punto de más allá de toda circunstancia, creo que hay eco. No sé si se escucha, yo escucho un eco, no sé si se escucha bien. Sí, Si yo se estoy escucha viendo un si hay. eco, claro, Ah, debe ser un micrófono, a ver. yo estoy viendo si hay algún micrófono. Sí, por favor, pedimos que presten atención a ver si hay algún micrófono abierto. Gabriel. Ahí está. Entonces, en principio este concepto, ¿no? que nombra el padre Alberto y que se define en toda la declaración, que es más allá de todas circunstancias, o sea, ver la persona más allá de todas sus circunstancias. Nosotros, yo voy a hablar sobre todo de sus circunstancias de salud, ¿no? De su circunstancia relacionada con su parte corporal o su parte más emocional. Y cuando hablamos, si bien la declaración nombra distintas maneras de ver el concepto de dignidad, el concepto de dignidad también se entiende socialmente o culturalmente de distintas formas también, ¿no? Como un valor inherente, algo que es propio de la naturaleza humana, que ya viene con el ser, que no se puede separar del ser humano, pero hay otras miradas que es la dignidad humana como un valor que se adquiere, cuantitativo, que se adquiere de la misma manera que uno adquiere algo, también lo puede perder, o como un valor otorgado, o sea, que el otro me ve a mí como con dignidad
en algunas circunstancias y en otras no. Entonces, estas tres maneras de verlo van a darnos como una cosmovisión respecto de la otra persona. Entonces, en la forma ontológica o inherente, que es tal como lo plantea la declaración, lo ve como algo propio del ser, algo que no se escapa de la persona, sino que forma parte de la misma persona, y es la base del respeto moral que tenemos hacia la persona. Pero en otras circunstancias se ve como dependiendo de la función, o sea, de las cosas que sí puede hacer o no puede hacer. Y hablamos de esta dignidad como función, como ejercicio de su dignidad. Y acá esto puede ganarse o perderse, y en forma cuantitativa, tener un poquito más o un poquito menos de dignidad, o perder un poquito más o perder un poquito menos de dignidad, y esto va a estar relacionado con las acciones humanas que puede realizar ese ser, como ser racional, tener conciencia de sí mismo, poder elegir, tener un sentido moral, reconocer el valor de la propia vida, y esto hace que uno pueda reconocer a la persona en algunos seres humanos y no reconocer la persona en otros seres humanos cuando estas actividades no las puede realizar. Y después la otra manera de verla es otorgada, ¿no? Cuando alguien externo nos dice que tenemos dignidad y esa dignidad que alguien nos otorga en distintas circunstancias va a estar reconocida por un tercero. Me acuerdo hace unos años, quien era gobernador en la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en un momento hablando de una comunidad en una situación de mucha vulnerabilidad, colocaron calles asfaltadas, cloacas, y dice, bueno, les dimos la dignidad, ¿no? Como que se le otorga la dignidad por un evento. Y uno dice, no, no se la dieron, se la reconocieron, porque no es algo que otra persona me pueda dar a mí, o me pueda quitar a mí. El problema de esto, de estas tres miradas, es que van a dar base a los principios bioéticos y biojurídicos. Es decir, con base en cómo yo me paro respecto del concepto de dignidad, y bueno, ahí voy a emitir determinadas leyes, las voy a proclamar o no, y voy a decir que determinados dilemas bioéticos se resuelven de una manera o se resuelven de otra. De hecho, si yo considero solamente la dignidad de ejercicio, todos aquellos quienes no la pueden ejercer, como los niños por nacer, las personas con discapacidad, los ancianos que ya no tienen posibilidad del ejercicio, no van a formar parte de este reconocimiento moral que tienen, y bueno, uno puede tomar decisiones que considere que para ellos son buenas, pero sin respeto completo de su persona, ¿no? Sino lo que a lo mejor quizás es más beneficiario para nosotros. También, bueno, el padre Alberto nombra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Venimos y recordamos de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, todas las cosas que surgieron, la manera de instrumentalizar al ser humano, sobre todo en ciencia y en investigación, y la declaración pone esta palabra que yo creo que es el punto bisagra donde se define la declaración, que es intrínseca. Si la declaración hubiese escrito su preámbulo sin colocar la palabra intrínseca, hubiese cambiado completamente el sentido de lo que dice, porque nos dejaría abiertos a entender la dignidad de otras maneras, ya sea adquirida u otorgada, pero no como algo propio del ser humano. Por eso creo yo que lo más importante de la declaración, es decir, que cuando reconocemos esa dignidad intrínseca que es propia del ser humano y de todo, y secundariamente reconocemos sus derechos, es posible que aparezca libertad, justicia y paz en el mundo. Pero sin ese reconocimiento, y es lo que vemos lamentablemente hoy en día con las guerras, con los secuestros, con las matanzas, con la trata de personas, la pobreza, la falta de reconocimiento de esa libertad no nos deja de esa dignidad, perdón, no nos deja vivir en un mundo en libertad, con justicia y con paz. O sea, yo creo que la declaración, si uno a veces uno habla con los alumnos y presenta primero la declaración, quién lo escribe, y dice, no, eso viene del personalismo. Y uno dice, no, viene de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Viendo los conceptos que pone el documento respecto a la educación médica o lo relacionado con la salud, a mí me pareció como oportuno separarlos como en dos grupos, ¿no? Aquellas violaciones de la dignidad de las personas que a quienes no pueden ejercer su propia dignidad, ya sea porque tienen circunstancias biológicas específicas o sociales,
y ahí yo creo que entrarían estos puntos, ¿no? Aborto, eutanasia y suicidio asistido, descarte de las personas con discapacidad y maternidad subrogada. Y también otra manera de entenderlo, que son aquellas situaciones donde tienen más importancia estos principios de autonomía, o sea, de poder hacer lo que quiero sin considerar la responsabilidad de los hechos que realizo, y de privacidad, de aquello que hago que es propio y privado y a nadie le importa cómo me comporto. Entonces, estos dos principios que estarían por arriba del reconocimiento de la dignidad ontológica, ¿no? De la dignidad propia de la persona. Y acá entrarían los otros puntos que serían la maternidad subrogada, la teoría de género y el cambio de género, en lo que prima es la decisión libre y autónoma del ser humano. Yo voy a hablar dos cositas de cada uno de estos puntos, como otro de los puntos que habla en la declaración es la confusión, ¿no? Cómo tratan con distintos conceptos, tratar de que no entendamos exactamente de qué es lo que se está hablando. Entonces, hay un artículo que a mí me parece como muy interesante para poder entender, sobre todo en los primeros puntos, ¿no? Que dijimos el aborto, el descarte de personas con maternidad y con discapacidad y la maternidad subrogada, esto de cómo entendemos el estatuto del ser humano en edad embrionaria. Y es una forma de hablar que tratamos de cambiar porque en muchos documentos vemos que se habla de embrión humano, donde embrión se interpreta como el sujeto y humano el accidente, cuando en realidad si hablamos de ser humano en edad embrionaria, el ser, el sujeto es el ser humano y la edad embrionaria sería un accidente de ese ser humano. Entonces, si bien son más palabras, esta manera de hablar nos permitiría a nosotros ser absolutamente más claros respecto de a quién nos estamos refiriendo y en qué edad de ese ser nos estamos refiriendo. Entonces, Ciccone analiza este punto del estatuto del ser humano, primero desde lo ontológico, quién o qué es el ser humano, esa respuesta la da la biología, y la biología no tiene duda, porque no hay ningún manual de embriología humana que diga que la vida humana no comienza en el mismo momento de la fecundación, y es un proceso continuo el inicio de la vida humana. Entonces, desde lo ontológico, de lo que es o cómo se interpreta la biología, es absolutamente clara, porque es una ciencia de demostración, y esto ya lo ha demostrado largamente. Pero después cuando se habla del estatuto moral y es qué deberes tenemos respecto al ser humano, aquí es donde puede comenzar la confusión, porque en esas tres maneras de ver la dignidad, si decimos, bueno, solamente vamos a tener deberes sobre aquellos quienes pueden expresar y defender y ejercer su propia dignidad, algunos van a quedar afuera de ese reconocimiento moral. Y este reconocimiento moral está absolutamente pegado al estatuto jurídico, es decir, bueno, una vez que yo reconozco moralmente qué deberes tengo, voy a ver cómo los legislo, cómo los regulo. Entonces hay como en este inicio de la vida, el comienzo de la vida de la persona, cuando no puede ejercer su dignidad en sí misma por cuestiones biológicas, porque todavía no ha desarrollado todos sus sistemas que permiten ejercerla, tenemos dos maneras, ¿no? Definirlo como quién es o por lo que hace. Y estas dos maneras de verlo diferente es lo que nos va a permitir establecer distintas políticas públicas y distintos actos médicos en los cuales, cuando consideramos la visión específica centrada en el ser, hay muchas cosas que no podemos hacer, como la destrucción del ser humano, como la selección, el descarte. En cambio, si los vemos en la otra perspectiva, centrado en la función, cuando la dignidad se interpreta como adquirida, cuando hace determinadas cosas, bueno, yo lo puedo interpretar a ese ser humano como un objeto que puedo manipular según los deseos de otras personas. Entonces, en estos puntos, cuando hacemos el descarte de las personas con discapacidad, que las podemos seleccionar a las personas según su sexo, las podemos seleccionar según su información genética en etapas muy tempranas de su desarrollo embrionario, o en algunos casos hasta se puede hoy modificar la información genética de los seres humanos durante apenas están fecundados, descartarlos o investigar con seres humanos. Y este es un punto central, porque los documentos, sobre todo europeos, que hablan de investigación en seres humanos en edad embrionaria, lo analizan como una fase preclínica de investigación.
Las fases preclínicas de investigación se hacen en bacterias, se hacen en animales, se hacen en cultivo de tejidos, pero acá colocan al ser humano completo como en fase preclínica. Y esto, si bien la declaración habla de reconocimiento de la dignidad y de sus derechos inalienables, esta mirada de descarte de las personas van en contra de su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a un futuro abierto, el respeto por las personas con discapacidad. Entonces, esta perspectiva que hoy está muy instalada, tanto en la Argentina y sobre todo en otros países, de poder seleccionar a las personas según su información genética antes del nacimiento, engloba todo este concepto del descarte de las personas. Lo mismo pasa con la maternidad subrogada, ¿no? Hoy lo que vemos es que hay riesgos para las mujeres que se exponen y para los niñitos que nacen por maternidad subrogada, como muchas mujeres lo hacen por razones económicas o necesidades sociales. Hay riesgo de salud de la mujer, que es la hiperestimulación. Hay riesgo que nosotros llamamos de consanguinidad, de parentesco, porque cuando, sobre todo el niño gestado con gametos de personas anónimas que no se sabe quiénes son, sus hijos pueden formar pareja con sus medio hermanos, y eso aumenta el riesgo de patología, y bebés a veces diseñados con determinadas características, y son niños que antes de ser concebidos ya se saben que van a salir de su hogar y van a adoptarse en forma deliberada en otros hogares. Y esto también, este no reconocimiento de la dignidad en la concepción, genera algunos derechos que pueden ser violados, como el derecho a la identidad, a nacer en una familia, a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho a no comercializar el cuerpo, ¿no? Es como que cuando se habla de maternidad subrogada, todos estos derechos como que quedan pospuestos. Y tenemos también el aborto. El aborto claramente no reconoce la dignidad y el derecho a la vida de la persona por nacer, si bien nuestro Código Civil ya en el artículo 19 dice que se es persona desde el momento de la concepción, y habla también de ese concepto de persona por nacer, o sea, lo tiene instaurado el código, ¿no? Que son aquellas que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. Bueno, estas personas no estarían reconocidas con la aplicación de la ley de aborto, tanto la ley de aborto como una elección, una terminación voluntaria o la terminación legal del embarazo, ¿no? Y cuando se empieza a analizar cómo se justificó el aborto en su momento, el aborto se interpretó primero como un problema de salud pública, pero bueno, si uno analiza los datos, es la causa 40 de mortalidad de mujeres en edad fértil. También dice que disminuye la mortalidad materna, y sabemos que tampoco ha habido una disminución de la edad materna, de la mortalidad materna. De hecho, si vemos los datos del 2017, todas las causas, estos son los datos del DEIS, ¿no? La Dirección de Estadísticas e Investigación en Salud, en el 2017 habían muerto 202 mujeres por causas relacionadas con la maternidad, y en aborto, de causa terminada en aborto, habían fallecido 30, pero si vemos los datos del 2021, tenemos 394 mujeres que murieron durante el embarazo, y 13 hubo una disminución por terminado en aborto, pero tampoco disminuyó directamente las causas de muertes maternas, sino que la causa de muerte materna no depende del aborto específicamente, sino de las políticas. Y es bien claro en estos puntos. Y también, bueno, se ha visto la tasa de mortalidad materna que viene aumentando, sobre todo desde el 2015 hasta el 2020, ¿no? Y esto es antes de la pandemia. Y esto trae una consecuencia específica, que es la baja de la tasa de natalidad. Vemos que ha bajado considerablemente en los últimos 6 años. ¿Lo vimos? Botaban claras las diapositivas, no sé por qué. Bueno, el descarte habíamos hablado antes de las personas con discapacidad por las técnicas de fertilización asistida, con selección de gametos o de dadores, el diagnóstico de preimplantación, que hoy es lamentablemente ejercicio diario en los centros de fertilidad, el diagnóstico prenatal cuando es seguido de aborto, y lo que vemos también, ¿no?, en las políticas sociales, toda la falta de inclusión social, escolar o laboral.
Y en este punto también entramos lo que es la eutanasia y el suicidio asistido, que hoy se está discutiendo las leyes de eutanasia y suicidio asistido en la Argentina. Lamentablemente muchos de los proyectos de ley hablan de esto como es un procedimiento médico, pero lo que vemos en todo el mundo respecto del suicidio asistido, cuando hoy hay una epidemia y es uno de los puntos de preocupación más importantes del suicidio, y en la Argentina la UNICEF lo pone como la segunda causa de muerte de las chicas y los chicos argentinos entre 10 y 19 años. Imaginen si uno legaliza esto diciendo que es un derecho de la persona y un acto médico, ¿no? ¿A dónde podrían ir las cifras? Y también se habla de las estadísticas o los intentos de suicidio obligó a que se decretara una ley, se promulgara una ley de prevención del suicidio, por digamos, el número incrementado de suicidios y de tentativas suicidas que ha habido en los últimos años, estos del año pasado, en la Argentina. Entonces, uno está hablando de que este es un drama que ocurre en la sociedad, pero a su vez estamos hablando de normalizar este proceso de suicidio asistido con una ley e interpretarlo como un acto médico, ¿no? Estas contradicciones y confusiones de las que habla claramente el documento. Y finalmente, en los últimos dos puntos, donde acá no prima tanto el no reconocimiento de la dignidad de la persona, sino que prima más la libertad, la autonomía y el principio de privacidad, tenemos por un lado la teoría del género, ideología o teoría de género, ¿no? Que es una forma de ver, una cosmovisión en la cual, si bien es el momento de la historia que mejor entendemos la biología humana, se trata de desconocer todo este conocimiento que tenemos relacionado con la biología humana y decir que no hay diferencias biológicas entre el varón y la mujer y que esto todo es una construcción social. Es también otra contradicción en el sentido de que hoy es cuanto más información tenemos de los procesos biológicos que diferencian físicamente, funcionalmente y en la conducta al varón y la mujer, y bueno, y hay una negación completa de este conocimiento. Y ahí de esta teoría surge un concepto que es una condición de salud, que es la disforia de género, que también se trata de no reconocer, que es un término médico descriptivo de una sensación de insatisfacción afectiva, cognitiva que tiene una persona, se entiende como un problema clínico, pero hoy hay muchas asociaciones que dicen que es algo que no existe, cuando sabemos que el 41% de las personas con disforia de género tienen ideación suicida, en comparación con el 5% de la población general. Y hay muchos trabajos de investigación que hoy están viendo que hay variantes en la información genética asociados a factores ambientales que generan esta sensación de disforia de género que no van a cambiar con las cirugías o la hormonización, porque no se trabaja sobre la causa que produce la disforia, sino sobre uno de los síntomas que produce y la disforia continua. Entonces, yo cierro un poquito también estos conceptos que son muy importantes para ver cómo nos manejamos en el área de salud, que es este respeto por la persona más allá de las circunstancias de salud que tenga, o en el estado de su desarrollo biológico o cognitivo que tenga la persona, y esta mirada va a implicar una forma muy amplia de reconocer y de respetar a la persona humana, que si no tenemos esta mirada, el respeto por la persona humana se va a volver como muy, muy restrictivo. Yo termino acá la presentación. Bueno, muchas gracias. Bien, Graciela, muchísimas gracias. Evidentemente es la cantidad de información y de datos que hay que tener en cuenta. En algunos casos yo me podía pensar que dato mata relato por todo lo que estabas presentando en relación a inicio de vida, natalidad, teoría de género. Bien, esto es como para empezar a despuntar inquietudes, me parece, como para seguir trabajando. Y ahora finalmente le damos el paso al doctor Federico Rey Lennon, que nos va a hablar entonces desde la comunicación. El doctor Federico Rey Lennon es profesor, perdón, tengo acá su... ¿se ve? Sí. Lo tengo acá, perdón, ahí está.
profesor del Máster Oficial en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, profesor titular e investigador de la Universidad Nacional de La Matanza, es director del doctorado en Comunicación de la Universidad Católica Argentina, profesor titular e investigador de las cátedras de Comunicación Política y de Comunicación Institucional en la carrera de Comunicación Publicitaria e Institucional, también profesor del posgrado de Comunicación Política de la Maestría en Bioética. Es director asociado y asesor de distintas entidades dedicadas a mejorar la comunicación dirigencial, empresarial, política y educativa. Posee 8 libros publicados de su especialidad y numerosos artículos también sobre el mismo tema. Es doctor en comunicación de la Universidad de Navarra. Muy bien, así que le pedimos al doctor Federico Rey Lennon, ahora le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandra por la invitación. La verdad que estoy entre académicos, me pusiste entre medio así de académicos de fuste, ¿no? En este tema. Y yo no soy un gran especialista en el tema, sino en comunicación, que no deja de ser un arte y una ciencia. Lo único que me acerca a Bochatey es que los dos somos agustinos, ¿no? Entonces eso me acerca, y yo fui compañero de su hermano, un gran amigo mío de la infancia. Entonces digo, ahí me acerca un poco, pero y la pelada también, ¿no? Nos vamos quedando pelados, los agustinos nos vamos quedando pelados, parece. Bien, es un tema interesantísimo porque muchos de los temas que trabaja la Dignitas Infinita son temas súper actuales, son temas muy controversiales, eh, son temas que los vemos todos los días hoy, no solo en Argentina, ¿no? Porque a veces tenemos esa costumbre los argentinos que pensamos que todo pasa en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Son grandes temáticas. Entonces, se nos plantea un tema fundamental. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos nosotros para comunicar a una sociedad? El padre Bochatey lo marcaba hace un poco, en su charla, decía, de TikTok. Tenemos una sociedad de TikTokers, ¿no? Fíjense qué interesante, mis propios alumnos en la UCA, hoy justamente les tomaba, yo tomo examen en comunicación política que doy en la UCA, les hago hacer una campaña política, ¿no? Porque entonces me parece que en el hacer van aprendiendo. La mayoría me planteaban como candidatos a TikTokers. Fíjense, los chicos buscaban como candidatos TikTokers, ¿no? Entonces, por supuesto, eran todas campañas digamos, con candidatos muy jóvenes, porque para ellos los líderes de opinión hoy, los líderes sociales, son gente que está en las redes sociales, no que está en la academia, no que está... Es más, recuerdo un caso concreto que unos ponían unos candidatos y me dice, bueno, punto débil, ninguno tiene una carrera universitaria. Fíjate que marcaban eso, pero tienen entre los dos 1.500.000 seguidores en TikTok, ¿no? Fíjate que es interesante porque eso nos plantea hoy la comunicación de estos temas. Claramente vos me decías, Alejandra, sí, miremos la comunicación. Bueno, este seminario y los que van a venir son una manera de comunicar, pero comunicamos a un círculo que podríamos llamar, como decía un autodidacta ecuatoriano, asesor de políticos, decía el círculo rojo, ¿no? El círculo rojo. Nosotros somos parte de ese círculo rojo hoy en cuanto a conocimientos, en cuanto a reflexión, en cuanto a preocupación por temas que hacen a la dignidad del ser humano. La mayoría de las personas tienen un conocimiento muy amplio, que parece que saben un montón de cosas, pero tienen la profundidad, o sea, es como un mar con la profundidad de un charco. Y los periodistas no son muy alejados de eso, ¿no? O sea, un periodista hoy, en el fondo, es más o menos lo mismo. Es una persona que tiene un gran conocimiento de muchas cosas, puede hablar de un montón de cosas, pero no tiene profundidad. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos por profundizar estas cuestiones que hacen a la dignidad del ser humano. O sea, a ver, no estamos hablando
de cosas tangenciales. Estamos hablando de lo más profundo del ser humano, que parece que es como que se pierde. Es decir, es increíble que a veces uno se llama la atención, es increíble que la iglesia tenga que hacer un documento donde habla de la dignidad del hombre, porque vos decís, pero si eso sería una obviedad, pero ya no es una obviedad. Entonces, hice como una especie de, no sé por qué, pero bueno, esas cosas que uno tiene, hice como una especie de recomendaciones para periodistas. Si nosotros hoy, en vez de tener a la audiencia que tenemos, que es maravillosa, tuviéramos periodistas, yo diría, bueno, a ver, para comunicar las temáticas complejas de la Dignitas Infinita, deberíamos dar una serie de recomendaciones. La primera y no menor, y el padre Bochatey lo decía al principio, es decir, es esta idea de contextualización histórica y filosófica. Es decir, a ver, es relevante que el periodista aprenda, ¿no?, sepa y comunique que estas cuestiones no vienen del seno de la Iglesia solamente, sino que, bueno, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que subraya la importancia histórica y filosófica del tema de la dignidad humana, después claramente de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hacemos mucho hincapié en la Segunda Guerra Mundial, pero también la Primera Guerra Mundial es una gran afrenta contra la dignidad humana. No se olviden ustedes que fue la primera guerra que utilizó la guerra química, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces, claramente me parece que si le damos un contexto histórico y filosófico más amplio que el cristianismo, también eso permite llegar a periodistas que, bueno, que no comparten nuestra fe o que a veces tienen una visión negativa del seno de la iglesia. Segunda cuestión, es fundamental identificar y explicar los ejes temáticos del documento, porque son muy ricos, son muy actuales, ¿no? Es decir, decía recién, hablabas, esta hora de la noche no. Hablaban del tema de las distintas definiciones, ¿no? La dignidad ontológica, la dignidad moral, la social, la existencial. Me parece que son conceptos interesantes para que quienes lo tienen que compartir. Estamos hablando de los periodistas. Ojo que gran parte de lo que se va a compartir lo van a compartir influencers, que ni siquiera tienen la mínima formación de un periodista. Entonces, eso también nos complica la cuestión. Nosotros tenemos que ganar, y Alejandra lo entiende muy bien esto, nosotros tenemos que ganar en algún punto el tema de la... un segundito. Espero... Bien. Nosotros tenemos que, los teléfonos que suenan, ¿viste? Estas cosas del siglo XXI. Nosotros tenemos que ganar un poco la agenda pública. Tenemos que ganar la agenda con estos temas, porque estos temas terminan siendo temas que esa lucha por el espacio público los perdemos, ¿no? Entonces, es muy importante la claridad en las definiciones. Me parece que tenemos que hacer un trabajo de precisión terminológica, ¿no?, asegurándonos de que los términos claves se definan claramente y se utilicen de manera consistente a lo largo de un artículo periodístico, una noticia, de una información, ¿no? A ver, me parece importante la idea de que la dignidad es inherente a la persona, ¿no? Es inherente a la persona, por el mero hecho de existir y ser creada por Dios. A mí me parece que es un concepto muy interesante. Es decir, la dignidad no está en el trabajo. Muchas veces los periodistas dicen un trabajo digno, una actividad digna, una cuestión digna. Parece que la dignidad está en las cosas y no en la persona. Entonces, me parece que eso, por ejemplo, sería ya un gran avance. Un minuto, que es mi hijo más chico que está viniendo. Entonces, los padres que lo traen no lo dejan subir solo. Yo había arreglado justamente para que lo suban solo y no tener que interrumpir ninguna charla. Entonces decíamos, me parece que eso es un término que a nosotros nos puede parecer desde la teología o de la filosofía algo obvio, pero para un periodista no es obvio.
Entonces, por ejemplo, a veces tenemos que trabajar esas cosas. Otra cuestión, la neutralidad y el respeto, ¿no? A veces, lo vemos hoy, buscar el enfoque objetivo, mantener un tono neutral y respetuoso, especialmente cuando se tratan temas controversiales como el aborto, la eutanasia y las ideologías de género. No encontramos muchas veces en los medios de comunicación ni en las redes sociales enfoques objetivos de estos temas, sino más bien un exacerbar las opiniones. Entonces me parece que también un trabajo que deberíamos hacer es incluir diversas perspectivas, citar fuentes, los periodistas estoy hablando, ¿no? Cuando el periodista va a citar algo, que no diga una opinión personal, sino que trate de buscar una fuente, ¿no? Que vaya a buscar, y ahí tenemos que estar nosotros, ahí tiene que estar Alejandra, ahí tiene que estar Selmira, ahí tiene que estar Graciela. O sea, nosotros tenemos que estar disponibles para los periodistas para transformarnos en fuentes de información, ¿no? Entonces, es importante eso. Es importante que nosotros seamos esa fuente, esa diversidad de opiniones, que también estemos nosotros presentes. Yo sé que es difícil, hay programas, bueno, las tres que acabo de nombrar son tres mujeres que tienen experiencia en haber estado en programas espantosos, con personas espantosas, pero hay que estar ahí. Ese es nuestro ágora. El ágora moderno no es el ágora hermoso de la Grecia clásica que leemos en los libros. El ágora nuestro es espantoso. El ágora nuestro es una mezcla de TikTok con programas de panelistas. Ahí tenemos que estar nosotros con nuestra voz elevando la dignidad del hombre, ¿no? Entonces, también hay que entrenarse para estar ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de Intratables? Ahora ya no está tanto, pero es esa onda intratable donde al lado tuyo te sientan una vedette, te sientan una persona que canta rap o que dice que canta rap, te sientan, no sé, a Lali Espósito y está sentada vos ahí al costado. Y todos opinan como si supieran del tema. Ahí tenemos que estar nosotros, aunque nos duela, aunque nos parezca que no es lo mejor o que no es el mejor lugar, ¿no? Entonces, también empezar a tener y a propiciar una visión integral. Bueno, es mi hijo, no se preocupe. Entra así con un globo haciéndose gracioso. Entonces tenemos que empezar a tener una integridad de la dignidad, ¿no? Subrayar la visión integral de la dignidad humana. Me parece que eso está faltando mucho, ¿no? Que abarca desde la defensa de la vida, como decía Graciela recién, hasta la lucha contra la pobreza y la violencia, ¿no? Pero me parece que también eso es interesante para los medios. Entender la dignidad en esa amplitud de cuestiones que agregaba el Papa Francisco, me parece que es interesante, porque eso nos trae una gran conexión con los problemas actuales. No estamos hablando de una cuestión ontológica, filosófica, metafísica, sino que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con los problemas contemporáneos más relevantes, como la trata de personas, como la pobreza extrema, como la violencia de género. Entonces me parece que es interesante. Nosotros vemos, por ejemplo, temas muy actuales, la cuestión de género. Hay gente que está yo diría, muy perdida con esos temas. Entonces nosotros deberíamos ser una luz también para esas cuestiones, ¿no? Digamos, el transgénero, esas cuestiones que realmente hay gente que está muy perdida, digamos, recibiendo informaciones diversas, complejas, no las puede digerir, no las puede no las puede, y siempre entendiendo que todos tienen una dignidad por ser personas. No nos importa si opinan como nosotros, si tienen una cuestión de género o si hablan de les pibes. O sea, a ver, la dignidad trasciende incluso las grietas ideológicas o las grietas políticas. Entonces nosotros tenemos que ser artífices de esa unidad del ser humano, ¿no? Y bueno, y poniendo siempre, por supuesto, el fundamento en lo teológico, que es lo nuestro, ¿no? Como intelectuales o como profesionales católicos, lo nuestro es explicar esa idea que la dignidad humana se basa en la creación divina. Aunque suene raro, aunque el otro no lo entienda, me parece que en este foro, ¿no?, tan diverso que tenemos hoy, tenemos que tener esa voz
y plantear que eso justamente es lo que hace que la dignidad sea objetiva y que sea permanente, ¿no? Me parece que hay temas como el aborto y la eutanasia que siguen en discusión. La eutanasia, como decía Alejandra hace un rato, y también lo marcaba Graciela, es un tema que viene, en Argentina es un tema que viene, es el próximo tema de agenda, ¿no? Claramente. Y hay proyectos, va a haber más proyectos de ley y vamos a tener ahí un combate. Pienso que todos los errores que cometimos en los combates anteriores por la agenda pública, me parece que nos tendrían que hacer madurar y poder responder de mejor manera a estas violaciones del derecho fundamental a la vida que se nos vienen, ¿no? Y por último, tratar de buscar un periodismo ético. Y yo creo que ahí la UCA, donde yo trabajo, y en Matanza, en la Universidad Nacional de Matanza también, que tiene, aunque es una universidad pública, hay un sesgo cristiano metido ahí, ¿no? De hecho, tenemos una ermita de la Virgen María, ¿no? Apenas entramos, o sea, de alguna manera Cristo está presente allí también. Entonces, buscar un periodismo ético, ¿no? Promover una práctica periodística que respete la dignidad de las personas, tratando de evitar estigmatizar, deshumanizar. Muchas veces el periodismo estigmatiza, deshumaniza, ¿no? Le falta sensibilidad, ¿no? Ser consciente de que las sensibilidades culturales y religiosas de la audiencia, bueno, hay que abordar los temas relacionados con la dignidad humana también con ese criterio, que me parece que lo estamos perdiendo, ¿no? Muchas veces terminamos qué sé yo, trabajando con temas, por ejemplo, cómo ustedes lo vieron en las redes sociales, en los medios sociales, se pierde eh, lo que estoy diciendo, tratando de entender, se pierde cierta privacidad, ¿no? Y la intromisión injustificada muchas veces en la privacidad de las personas, en el manejo del cuerpo humano de una manera chocante, obscena. Me parece que esas cuestiones también atentan contra la dignidad de la persona, ¿no? Y ser consciente siempre del impacto que tiene la comunicación en la familia, en la educación, y que puede ser una influencia positiva. Siempre lo vemos, a mí me molesta mucho porque yo me dedico a esto, que siempre nos ven a nosotros como una influencia negativa, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, nosotros podemos ser una influencia súper positiva. Y de hecho hay un montón de casos en comunicación, en cine, en series de televisión, en un montón de hechos comunicacionales que son positivos y que han hecho mucho bien al concepto de la dignidad humana, ¿no? Entonces, también entender eso y tratar bueno, de aportar lo que podamos para, digamos, para de alguna manera que este entendimiento profundo de los fundamentos y objetivos de la Dignitas Infinita necesitan un enfoque periodístico que priorice la claridad, la neutralidad, el respeto, ¿no? Y por eso yo había pensado en estas recomendaciones, digo, de pronto podríamos armar una especie de documento para que se trate también en los foros de periodistas, en los foros de comunicación, apuntando a estas cuestiones que habla la Dignitas, ¿no? Porque me parece que la dignidad humana hoy está increíblemente puesta en tela de juicio, hoy está hackeada, ¿no? Y la comunicación hoy es tan impresionante, ¿no? Ni siquiera nos metimos en la inteligencia artificial, pero nos podríamos haber metido, pero en las redes sociales, en la comunicación de los jóvenes, ¿no? Lo que yo decía, yo lo veo todo el tiempo con mi contacto en jóvenes, tanto en la UCA como en la Universidad Nacional de La Matanza, cómo la comunicación y esa falta de profundidad que tenemos hoy en todo, ¿no? También hace que muchos de estos temas se soslayen o se vean de una manera quizás tangencial o marginal, ¿no? Yo además de haber escrito todo lo que dijo Plankert, soy padre de 6 hijos y de distintas edades y también me preocupa mucho estas cuestiones como padre, no solamente como docente, sino también como padre, ¿no? Y ver cómo estas cosas se van perdiendo, se van desdibujando,
se van haciendo menos comprensivas, ¿no? Cómo sacamos la muerte de la vida, ¿no? Fíjese qué interesante, ¿no? Que tiene que ver con este documento. Es decir, nosotros hemos sacado la muerte de la simbología habitual, ¿no? Entonces, ya ni siquiera vamos a los cementerios, ni siquiera velamos a la gente en las casas, es una cosa horrorosa, ¿no? Claro, sacamos, entonces, eso también hace que deshumanicemos algo muy humano, que es la muerte, ¿no? Es decir, entonces la muerte ya para estas generaciones más jóvenes no existe. Es algo que hay que eliminar. Como uno elimina el dolor con un Ibupirac o no, bueno, di una marca ahí, después busca a Silvia que te auspicien, Alejandra que te auspicien esto. Eliminamos la muerte de la misma manera. Eliminamos toda concepción, viste, de la muerte, del dolor. ¿No? Todo eso no funciona. Y nosotros en nuestra comprensión cristiana de la vida, claramente el dolor y la muerte forman parte intrínseca de eso, ¿no? Pero fíjate cómo el siglo XXI eso lo deja de lado. Lo deja para la ficción, para las películas, ¿no? Pero no para la realidad. Bueno, eso es un poco las reflexiones mías hacia Abuelo Pájaro. Los que me conocen saben que podría seguir mucho tiempo hablando de estas cosas, pero básicamente es lo que a mí me motivó la lectura de este documento nuevamente, que fue un poco el pedido de Alejandra, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Federico. Bien, me has dado muchas ideas y sigo pensando para trabajos futuros. Creo que sí, que acá como van planteando un espacio que tenemos que cautivar, ¿no? Me parece que es el espacio de los jóvenes y con creatividad, ¿no? Justamente por eso, más que nada siendo propositivos, ¿no? Porque hay más bien una mirada catastrófica muchas veces, la que vemos también en relación a la dignidad, a la familia. Me parece que lo que tenemos que hacer es justamente llevar un mensaje que justamente sea el otro, el propositivo y el que la dignidad es algo inherente y en ese sentido creo que fue cerrando de alguna manera el círculo desde que empezó Monseñor Bochatey con Graciela y con vos en esta cuestión de la dignidad que es infinita porque se fundamenta en el amor de Dios, ¿no? Hemos sido amados por Dios y por eso somos capaces de amar. Entonces, gracias por eso es esa infinitud del amor de Dios, es que nosotros también tenemos una dignidad infinita, ¿no? Así que creo que por ese lado vamos. No quiero extenderme con esto, les agradezco muchísimo a los tres. ¿Hay alguna pregunta? Si puede ser, acá había alguna pregunta para Graciela Moya, para la doctora. Estamos muy sobre el tiempo. Eh, la, la presentación queda grabada, así que la van a tener en el canal de YouTube del instituto. Después les vamos a pasar el link para que la puedan reiterar. Una pregunta era con qué noción de dignidad debemos quedarnos de las tres que presentó la doctora, ¿no? Creo que esto se refería al principio. Graciela, Respondo. si... En principio, digamos, uno no puede imponer al otro una idea o una cosmovisión. Yo creo que aquella mirada de la dignidad inherente, tal como lo plantea el documento del dicasterio, como lo plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la más inclusiva, o sea, no queda nadie afuera. Pues cada uno elige cómo quiere ver el mundo y de qué manera quiere enfrentar las situaciones o los dilemas que puede existir. Pero creo que como profesionales de la salud tenemos que entender que la dignidad inherente de todos y cada uno, más allá de cualquier circunstancia, es la que uno debe adoptar para hacer un trabajo idóneo. Bien, perfecto. Bueno, después lo que tenemos son especialmente mensajes de agradecimiento. Acá pregunta Julia Albaba, pregunta, ¿por qué les parece que el documento incluye el tema de la guerra, la pobreza y la trata de personas en bioética? ¿Para Monseñor Bochatey o para Graciela Moya? Sí, creo que un gusto saludar a Julia, querida amiga de toda la vida.
Creo que justamente esta es una de las iniciativas y las originalidades de Francisco, de Papa Francisco, sacar estos temas del hecho sociológico, político, económico y centrarlo o darle la raíz en el tema de que estos son hechos que atacan, que van contra la dignidad de la persona humana, de la dignidad humana. Y creo que eran temas que, si bien no los obviábamos, no le hacíamos el link derecho a el tema de la dignidad de la persona, sino justamente, como decía, a otras dimensiones más políticas, sociales o económicas. Y creo que el Papa justamente incluye todos estos temas que a primera vista parecerían que no son temas de ética o de bioética o de dignidad, y sí lo son, ¿no? ¿Por qué la Iglesia va a criticar la guerra? No solo porque es promotora de la paz, sino porque la guerra destruye la dignidad de la persona humana. Creo que sintéticamente va un poco por ahí. Muy bien, gracias, monseñor. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede dar un mensaje de valorización de la vida cuando hay un desprecio por la vida en en las noticias, en la calle y en la familia? Bueno, creo que de alguna manera esto lo había respondido un poco Federico, pero no sé si querés agregar algo más. No, a ver, en algún punto hay un desprecio por la vida, pero en otro punto hay una exaltación de la vida. Lo que pasa que quizás no es la exaltación de la vida más adecuada, ¿no? Hay como una vitalidad, ¿no? Me parece que responde, ¿sabes qué? Yo creo que responde en el fondo a una falta de formación de quienes manejan los medios y de quienes escuchan los medios, ¿no? Tenemos un problema de formación. Es decir, la universidad, la escuela primaria, la escuela secundaria han perdido profundidad. Entonces, hay una exaltación de la vida, ¿no? Pero ese celebro la vida es como un vitalismo que no tiene mucha profundidad, ¿no? Por eso cae en una profunda depresión después, ¿no? Porque vos tenés una gran exaltación del vitalismo, pero como no tenés profundidad, caes en una depresión muy profunda bueno, y genera situaciones complejísimas que pueden llevar incluso al suicidio, ¿no? Me parece que es una sociedad ciclotímica en ese sentido, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y de hecho vos pensás que mucha de la juventud cuando va a esos lugares, recitales, que tanto a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Pero muchas veces cuando van a esos recitales necesitan un euforizante, algo que los suba, ¿no? Entonces en ese momento tenés una gran exaltación de la alegría, de lo comunitario, pero necesita algo extra, ¿no? Entonces, ¿por qué necesita algo extra? Porque en el fondo ese vitalismo te lleva también a una profundísima individualismo y depresión, ¿no? Me parece que ese es un problema muy complejo, no es solamente comunicacional, ¿eh? Es un problema existencial. Me parece que el problema hoy de la humanidad es un problema existencial. Y nosotros tenemos un mensaje para dar. Lo que pasa es que a veces, no sé si no nos animamos, si creemos que 2000 años es mucho tiempo y entonces el mensaje está viejo, pero el mensaje sigue siendo muy Exacto. potente. Sigue siendo el mensaje más potente de todos, ¿no? Muchas gracias. Acá quedó una pregunta más arriba, hablando de problemas existenciales. Pregunta Araceli, ¿cómo se podría difundir Dignitas? Que mucho habló al respecto el doctor Ray Lennon, pero hace hincapié en mejorar los cuidados paliativos en nuestro país. Entiendo que es en relación a este punto. Bueno, no sé si Graciela. Sí, quizás viene en relación con el tema del suicidio asistido, o sea, asistido y la eutanasia, ¿no? Em, y bueno, viene un poco, como todos, lo que venimos diciendo, ¿no? Esta cosmovisión que nos presentan como más utilitarista y de resolución rápida y de felicidad rápida, y es mucho más fácil y más rápido considerar la eutanasia o el suicidio asistido de una persona sufriente que trabajar para ayudarlo a superar esa etapa o acompañarlo en la etapa final de su vida, ¿no? Y parte fundamentalmente del concepto y de acompañamiento que uno tenga respecto de la otra persona y la persona en situación de vulnerabilidad. Me parece que esa mirada de que el otro importa en todas las circunstancias
es lo que habría que trabajar. Uno lo puede trabajar en su profesión, en su familia, en su círculo íntimo, con el ejemplo fundamentalmente, que es lo que más impacta. Y sobre todo nosotros que somos formadores de futuros médicos, me parece que el ejemplo que damos, porque la verdad es muy difícil para nosotros a lo mejor hacer una comunicación general al gran público. Me parece que lo más importante es este trabajo individual, familiar, personal, y que hacemos en nuestros lugares de trabajo y de educación. Me parece que eso es lo más importante y de a poco se va a ir propagando el mensaje. Sí, también hay una cuestión humana. A ver, hoy hubiera cumplido años mi hermana, ¿no? Que falleció el año pasado, y yo la acompañé 15 días en su etapa final. Me parece que eso tenemos que comunicar. Tenemos que, a ver, la ficción puede ser una ficción, puede ser un documental, pero tendríamos que comunicar esas cosas. Me parece que el problema es que la gente se aleja de esos temas, y esos temas son, por supuesto que me mueven el corazón, mueven las lágrimas, mueven la emoción, pero me parece que hemos perdido también la capacidad de mostrar el dolor, mostrar el acompañamiento, ¿no? Y claro, es una sociedad snack, ¿no? Decía un autor que nosotros vemos mucho en comunicación, un argentino, decía, la sociedad snack, ¿no? Como los snacks que comemos, ¿no? Tiene que ser todo rápido. Entonces la persona se tiene que morir rápido, no puede estar 15 días al lado de la cama de una persona acompañándola, porque tenés un montón de otras cosas que hacer. ¿Ves que es un poco eso, no? Y decir, pero es tu hermana, es la persona que estuvo con vos toda la vida. Es decir, a ver, me parece que hemos perdido eso en la ficción, porque la ficción, lo sabemos desde la Ilíada y la Odisea, es lo que termina conformándonos también educacionalmente, ¿no? Entonces, los cuentos clásicos, las novelas tradicionales, hemos perdido esa capacidad, ¿no? De ocupar esos espacios, que lo ocuparan otros, ¿no? De una manera casi gramsciana, estoy diciéndolo, ¿no? Deberíamos volver a ocupar los espacios de la cultura, los espacios de la ficción, los espacios de la comunicación, ¿no? Que los hemos perdido. Y con estos mensajes humanos, porque ese es el tema, estamos comunicando cuestiones que son tremendamente humanas, ¿no? Me parece, digo, perdón por la cuestión personal, pero justo hoy es el aniversario del cumpleaños de mi hermana, ¿no? Pero me vino esto lo que decía Graciela, ¿no? El acompañamiento, ¿no? Estar al lado del que lo necesita. Eso es la cosa más importante de la vida. El resto todo pasa. Entonces me parece que hemos perdido esa posibilidad de comunicar cuestiones humanas, cuestiones centrales del corazón, del dolor, del sufrimiento, pero también de la alegría más profunda, no de la alegría que necesita un aditivo, ¿no? Sino de la alegría más profunda, ¿no? Esa alegría más profunda que es profunda y es plena cuando la podés compartir, justamente. Exacto. Gabriela, ¿había alguna otra pregunta más? Tenemos dos que están bastante alineadas, que hablan sobre la formación de la conciencia. Paula Rodríguez pregunta, tenemos un problema de formación de conciencia. Creo que ahí es el punto. Entiendo que comparte su reflexión y pregunta, ¿cómo hacemos más allá del periodismo y los medios, ¿no? Cuando lo que se pone en juego tiene que ver con un tema de formación de la conciencia. Y va en línea de una pregunta que hace Claudio. Dice, ¿el documento sugiere o propone algún lineamiento para el trabajo de estos temas que hacen a la formación de la conciencia para trabajar en el foro interno o en el marco de la reconciliación sacramental? Sí, mira, sin duda el tema de formación de conciencia está muy bien apuntado, porque es uno de los grandes problemas desde siempre, ¿no? Formar la conciencia. Vos fíjate que una mamá, un papá, desde chiquito trata al chiquito de que no tenés que robar, tenés que decir la verdad, portarte bien, en fin, no le pegues a tu hermanito, la violencia no va. Uno trata de formar toda la vida y tenemos grandes dificultades. Y hoy tenemos como una gran pérdida de valores y de marco referencial de qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Nadie sabe bien cómo son las cosas, te matan por un par de zapatillas, en fin, todo lo que estamos viviendo. Y
siendo un poquito más anterior a todo eso, tenemos el problema que durante algunos años ha parecido como que no había que hablar de la conciencia, que no podías meterte, que era un tema privado. De hecho, hay como un sinónimo de decir, una cuestión de conciencia es lo que a mí me parece, ¿no? Lo que me dijo mi abuela, lo que yo tengo dentro mío. No, y formar la conciencia tiene todo un camino, tiene todo un proceso, como formar la inteligencia, como el hábito de estudio, como tantas cosas que son muy complicadas. Y este documento lo que hace, al presentarnos tantos temas como pequeños focos de fundamentación, como cuando uno quiere fijar algo y le pone o un gran clavo a la pared o un montón de tornillitos que le va marcando, le va estirando la superficie para que quede toda bien expuesta. Y yo creo que este documento lo que hace que nos da un montón de contenidos, de puntos de de referencia para que no te falte nada en esa formación de conciencia. Especialmente el concepto de libertad, el concepto de verdad, el ir a la definición de persona, el volver al concilio, los padres de la iglesia. Ha habido como un volver a trabajar la dimensión de la conciencia, de la formación de la conciencia. No quiero ser más complicado, pero los que hemos estudiado la teología sabemos las distintas corrientes teológicas que ha habido. Formación de conciencia, durante muchos años hemos estado en una forma muy ontologista, ¿no? El principio es esto, por lo tanto el otro está mal, y no hay en esa bajada, en ese camino, no hay nada en el medio, y otros que manteniendo ese principio y ese objetivo final, hay una comprensión de las circunstancias, de las realidades. Y acá, qué se nos está diciendo? Sos digno, hay una dignidad que es ontológica, que es intrínseca, ¿no? Pero hay todo un camino que tenemos que comprender y transformar para que sea acorde a la dignidad de la persona. Bien, bueno, creo que ya no hay más preguntas, hay algunos comentarios que ustedes los pueden leer. Esos comentarios les agradecemos incluso mucho que los hagan, que nos compartan también sus apreciaciones, sus intimidades y las cuestiones que hacen justamente a estas razones tan privadas y tan propias que son de la dignidad de cada uno. Les agradecemos muchísimo la presencia de cada uno de ustedes hasta este momento y especialmente a los expositores, al doctor Federico Rey Lennon, a la doctora Graciela Moya y a Monseñor Alberto Bochatey, que sabemos que especialmente hoy ha tenido un día muy movido. Es verdad. Rezamos también por el nuevo encargo que tiene en la Arquidiócesis de La Plata. Y bueno, nos ponemos a disposición desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia, desde el Vicerrectorado de Formación Integral de la Universidad Católica Argentina, para todo lo que necesiten, y ya los vamos a estar convocando para los próximos encuentros del ciclo de formación. Y agradecemos también especialmente la presencia de la doctora Selmira Bottini del Rey, nuestra alma mater, que es la que nos ha empujado y empeñado para todas las labores que hacemos desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche, que descansen y nos encontramos pronto. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Chao, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Termina.